A las 22:39 del 9 de octubre de 1963, se produjo un corrimiento de tierra de unos 270 millones de metros cúbicos de arena y roca en el monte Toc. Aquella masa de tierra cayó en el lago artificial creado por la presa de Bayonne. Dicho corrimiento de tierra originó una ola de 200 metros que vació la presa. En tan solo unos minutos, 50 millones de metros cúbicos de agua llegaron a Longarone, un pueblo situado a los pies de la presa. Longarone y sus pedanías, Ribalta, Faè, Pirago y Vilanova, quedaron prácticamente destruidas. Murieron más de 2000 personas. Bayonne, el coraje de sobrevivir. La historia de la gran presa de Bayonne comienza el 15 de septiembre de 1943, cuando la SADE, la empresa privada del sector eléctrico perteneciente a Volpi di Misurata, antiguo presidente de la Confederación Fascista de los Industriales, obtiene la autorización del proyecto del Consejo Superior de Obras Públicas para construir una presa que bloquee el curso del torrente Bayonne, creando una reserva de agua artificial en el valle para producir energía eléctrica. El 21 de marzo de 1948, el nuevo gobierno republicano confirma la concesión a la SADE, que en abril de 1957 presenta un nuevo proyecto mucho mayor que el anterior. La de Bayonne será la presa en arco más grande del mundo. A finales de 1959 se construye el dique y durante los primeros meses de 1960 se comienza a formar el Gran Lago. Pero hay un problema. El monte Toc, la montaña en cuya falda se apoya uno de los laterales de la presa, es propenso a los corrimientos de tierra. Lo indica su propio nombre, que deriva de Patok, que en dialecto de la zona quiere decir podrido. La SADE lo sabe, pero hace todo lo posible por esconderlo y espera que los corrimientos de tierra se produzcan lentamente, sin dañar la presa ni el embalse. Pero cuando en diciembre de 1962 se aprueba la ley mediante la que se funda Enel y se nacionaliza la energía eléctrica, la SADE tiene prisa por terminar las pruebas de la presa lo antes posible para vendérsela al Estado. El 9 de octubre de 1963 sucede lo que se ha definido como lo inevitable, aunque en este caso podía y tenía que haberse evitado. Me dejaron sin los mejores años de mi vida. Muchas veces he intentado recordarlo yo y luego contárselo a los demás, pero no he podido. Mataron a 2000 personas y destrozaron la vida de los que quedaron, porque de algo así nadie se sobrepone. Cuando se vive un trauma tan grande, es difícil levantarse por la mañana. Es muy duro. La noche de Bayonne fue tremenda. Pero también los días, los meses y los años posteriores han sido muy duros. En estos 45 años, como se suele decir, he intentado pasar página en vano. He intentado cerrar el libro, cerrar la historia. Siempre he vivido día a día, porque no podía hacer otra cosa. Además, he pasado de una depresión a otra. Y la verdad es que también he intentado acabar con todo. Cuando hacen las excavaciones, siempre tengo ganas de ir a ver lo que sacan.
Puede que haya algo mío, algo de mi casa. Era un pueblo especial. Tenía palacios preciosos, plazas, tiendas. Longarone siempre ha sido el punto de unión de los 4 valles. El valle de Soldana, el de Cellina, el de Cadore y el valle de Beluna. El pueblo era bonito. Se extendía a lo largo de la sinuosa calle Roma. Tenía edificios bastante altos y decorados. Así que creo que si hoy estuviera en pie, tendría un centro histórico precioso. Tenía una brigada de bomberos voluntarios, donantes de sangre, una banda local, fábricas, y también había gente que emigraba, que se iba fuera, como ahora, pero también tenían la posibilidad de trabajar aquí. Longarone era un pueblo de montaña que, a diferencia de otros pueblos, y estoy hablando de los años 60, tenía la ambición, el orgullo de estar a la vanguardia del desarrollo económico e industrial. En la fiesta que denominábamos Fiesta de los Árboles, una celebración en la que se reunían todos los niños, a mí me parecía que Italia estaba allí, en ese pueblecito, porque estaba enamorada de él. Estaba enamorada de sus casas, del pueblo, de su plaza, de su iglesia. Siempre he tenido la sensación de que era mi pueblo. Y, para todos, nuestro pueblo es estupendo, maravilloso. El valle está situado en la zona exterior de la región de Friuli-Venezia Giulia. Está lindando con el Véneto. La zona donde se construyó la presa está casi en el confín, y la cresta que hay detrás de la presa es la frontera entre 2 comunes, 2 provincias y 2 regiones. Erto es la sede principal, el núcleo del valle. Caso es la zona más importante del comune y está situado en la frontera del territorio, mientras que Longarone es una zona marginal. Era un pueblo de montaña bastante pobre, yo diría que pobre del todo. Igual que muchos otros pueblos de montaña, vivía de la agricultura, del pastoreo y de la ganadería. Había muchísimas vacas. Todas las familias solían tener unas cuantas vacas y eso les permitía ir sobreviviendo. Se puede decir que teníamos de todo. Teníamos una comisaría, una consulta médica, había barberías, peluquería, una carnicería, 2 hornos de pan, una tienda de ropa y 2 zapateros. Teníamos de todo. Todos teníamos miedo de la presa, porque la teníamos encima y allí había muchísima agua. Mi hermana, sobre todo al final, me decía que la gente tenía miedo, porque decían que la montaña se estaba cayendo.
El ingeniero que se alojaba en casa de mi abuela, antes de irse, cuando terminó su trabajo, dijo: Señora Fosca, recuerde que la presa no se caerá porque está muy bien hecha, pero la montaña cederá y acabarán atrapados como ratas. La gente dice que todos lo sabían. Sin embargo, yo creo que no era así. Además, si gran parte de la gente lo hubiera sabido, cuando empezó a sentir los primeros signos, porque hacía ya días que la montaña temblaba, es obvio que se habría ido. Yo estaba relacionado laboralmente con la presa. Tenía una carnicería y suministraba alimentos a los comedores de los obreros que hacían el dique. 2 meses antes, mientras le daba la carne a la cocinera, vi cómo se desprendía un trozo del monte Toc, que estaba justo delante de mí. Lo vi caer al lago y formar una ola que golpeó contra el suelo de la cocina. Lo que me alertó fue que un par de días después volví arriba para realizar el reparto de siempre y la cocinera ya no estaba. Había dejado el trabajo. Tenía miedo. La SADE intentó rellenar el lago 3 veces para realizar las pruebas pertinentes. La primera la hizo en el 59, la segunda en el 61 y la tercera en el 63. En abril del 63, pocos meses antes del desastre, la SADE empieza con el trasvase, tras recibir la autorización del gobierno, porque la intención era llegar a los 715 metros. Una locura, un crimen. Entonces el agua sube lentamente. El 3 de septiembre de 1963, el agua llega a los 710 metros, 10 metros sobre el nivel de seguridad. Y ahí empiezan los problemas. El 8 de octubre todos lo sabían. Enel, la SADE, el gobierno, obras públicas, todos sabían que la presa de Bayón se iba a salir. Era cuestión de días o de horas. Todos sabían que se iba a salir, que era enorme y que podía provocar una catástrofe inimaginable. Pero ninguno tomó medidas. Nadie tomó la responsabilidad de evacuar el pueblo, ni los del lado friuliano, ni los del Piave. ¿Por qué? Porque para eso hacía falta un informe con firma y sello. Y nadie se tomó la molestia de hacerlo hasta el final. Por la noche yo quería ver el partido por televisión. En aquella época no teníamos televisión en casa, pero sí había en los 2 bares de la zona de Pirano. Le dije a mi madre que iba a ver el partido y ella se enfadó porque se quedaba en casa sola. Discutimos y al final yo cedí y me fui a mi cuarto. Después de cenar con mis padres y 2 de mis hermanos, me fui a casa de mi novia, que vivía en una de las pocas casas que quedaron al norte de mi pueblo, hacia Castellavazzo. Y me quedé tranquilamente en el salón, en el sofá, viendo el famoso partido del Real Madrid y el Glasgow Rangers, la final de la Copa de Europa. Fui al bar con mis amigos a ver el partido, porque mi mujer se había ido un par de días con su hermana.
La ladera de Bayonne se cayó de una sola pieza, compacta. En 12 segundos cogió una velocidad de 90 kilómetros por hora. Si hubieran sentido lo que sentimos en Longarone, aquel enorme estruendo que crecía y crecía, habrían entendido que era agua y provenía del valle de Bayonne. Pensad que calcularon que podría almacenar una mole de agua de 50 millones de metros cúbicos, que son 50 millones de toneladas. Y de repente se levantó toda. Cuando oí el ruido y vi moverse los postigos, las luces, etc., salí corriendo. Miré hacia el valle de Bayonne y había postes de alta tensión que desprendían rayos de luz. Oí gritos lejanos y pensé que tenía que correr. Mi primer instinto fue escapar y ponerme a salvo. Esa pared que da al lago salvó el pueblo de Casso. El agua bajó porque no podía avanzar, volvió atrás y se dividió en dos. Una parte quedó al este y acabó con las pedanías de Erto que encontró por el camino. Erto sobrevivió porque está detrás de las rocas. El agua, la ola, pasó recta y el pueblo sobrevivió. El ruido no solo se oía en el monte. Nosotros estábamos dentro, era increíble. Y te dejaba paralizado. Al principio no te permitía moverte. Mi abuela me gritó: es el fin del mundo, corre, corre. Yo no podía moverme. Me desperté ya de pie y me quedé delante de la cama. La segunda parte de la ola se dirigió a la presa y la encontró tumbada, haciendo de trampolín. Chocó violentamente con ella, se elevó más de 100 metros y avanzó por el cañón. Salimos. Éramos un grupo. Y fuimos hacia el centro de la calle. Aquí las casas eran diferentes a las de ahora, porque estaban juntas. Parecía que se iban a derrumbar. La tierra se movía bajo nuestros pies y te hacía temblar el cuerpo como si te fuera a explotar la cabeza. El cañón es estrecho y profundo. El agua no podía salir y cogió una velocidad y una potencia inauditas. Se estima que salió al valle de Piave a unos 70 o 90 kilómetros por hora. La masa de agua tenía 70 metros de alto, era una avalancha de agua. Y la potencia que tenía cuando chocó fue el doble de la que tenía la bomba atómica que destruyó Hiroshima en 1945. Vi desaparecer las luces de Longarone, como si fuera una metralleta. Me quedé impresionado y asustado porque no entendía lo que pasaba. Llegué a mitad del pasillo. Oí un ruido sordo, la casa se movió. Y me giré para preguntar qué estaba pasando y qué podíamos hacer. Y entonces me llevó el agua. El agua me llevaba de derecha a izquierda y no hacía más que tragar agua. Y luego, cuando quise salir de la casa, esa misma masa de agua nos sacó fuera. Noté cómo la cama se doblaba y tenía la impresión de que había un agujero y que yo me caía dentro. Recuerdo que acabé encima de algo plano. No puedo explicarlo mejor. Estaba boca arriba y cuando conseguí levantar la cabeza, no sabía dónde estaba. Llegué hasta aquí y entonces me embistió la ola de viento y agua que me arrastró y me llevó hasta el pueblo de donde venía. Tenía la sensación de ir haciendo círculos. Y puede que fuera verdad, porque las paredes estaban quietas y yo debía de dar vueltas como una peonza. En un determinado momento, no podía respirar bien y pensé, espero que se acabe pronto. Entonces,
Empezó a bajar el agua. Me quedé sobre algo sólido, algo que seguía en pie, y por debajo sentí que llegaba algo. Me pareció un trozo de madera, un escombro, pero era mi madre. Tuve suerte de encontrarme a un amigo mío que estaba como yo. Me ayudó un poco a levantarme y nos fuimos un momento a una calle lateral, justo antes de que pasase la ola más grande, la que arrasó el centro del pueblo. Las familias de esa zona nos quedamos completamente a oscuras, sin un rayo de luz. Alguien dijo que teníamos que ir a ver cómo estaba todo. Me dieron una linterna y dije que iría yo, porque era el más joven. Tenía 18 años. Bajé la calle y encontré muchos escombros bloqueando el paso. Vi una viga que había aplastado a una mujer por la tripa. Le había sacado el feto que tenía dentro. Estaba oscuro, muy oscuro. Solo veía con la linterna y tenía mucho miedo. Yo trabajaba en el servicio de ambulancias aquella noche y mi jefe nos mandó a mi compañero y a mí a Longarone con la ambulancia porque el agua venía de allí y algo tenía que haber pasado. Seguro que necesitaban una ambulancia, seguro que había heridos. Pero no nos esperábamos lo que luego encontramos. Cuando llegamos a Faè, el pueblo que estaba después de Fortoña, tuvimos que parar porque ya no había carretera. Empecé a gritar pidiendo ayuda. Y les oí decir, los gritos vienen de por ahí. Seguramente estaban buscando la forma de llegar a mí. Al final me sacaron, me pusieron al lado de la casa y fueron sacando al resto de la familia. No se sabía lo que había pasado. Solo sentíamos el agua y el barro bajo los pies. Y a veces oíamos un golpe sobre la carrocería o en el guardabarros del coche. Íbamos a trompicones y encontrábamos cadáveres por todas partes. Oí a mi hermano que había ido a buscar a mi madre. Cuando llegó al pueblo, cuando todavía estaba lejos, gritaba, abuela, abuela. Gritaba desesperado. La llamaba porque sabía que mi madre se había ido. Sobre las 6 y 8 o y 9, te podías hacer una idea del panorama, pero no se veía nada por la niebla. Mi tía me dijo, ¿niebla en Longarone? ¿Cómo puede ser? Nunca había visto niebla aquí. Un poco más tarde, sobre las 6 y 10, nos dimos cuenta de que no era niebla, era lodo y polvo.
Cuando salió el sol, vimos bien el gran agujero que había hecho el salto del agua. Y vimos aquel panorama fantasmagórico. Todo cubierto de arena y ningún edificio en pie. La sensación que teníamos era como si hubiera explotado una bomba. Como cuando una bomba de grosso calibro explode y poi... Solo había silencio. Un gran silencio. Muerte, silencio y vacío. Un grande silencio, el vuoto. Cerca de la orilla del río Mae, una joven solo tenía puesto un cinturón y el sujetador. No tenía ropa. Bueno, como todos. Todos estaban completamente desnudos. No sé si estaban desnudos por el agua o debido al aire. Pero ella estaba embarazada, a punto de dar a luz. Una escena horrible. El primer día, a las 10 de la mañana, un soldado encontró una pierna. Nadie quería meterla en las bolsas con los demás cuerpos para que nadie tuviera 3 piernas. Así que tuve que esperar y por la noche la metí en una bolsa. Después de los primeros días, los soldados empezaron a tener dificultades. O no querían venir, o no querían estar delante de los cadáveres. Vomitaban, no comían. La reacción de esos jóvenes de 20 años ante aquello era terrible. Vi una cuna con un niño pequeño y desnudo. Parecía el niño Jesús. Recuerdo que lo cogí del bracito y de la pierna y lo saqué por la ventana. A su lado estaba su madre, una mujer joven. Seguro que era su primer hijo. Mientras iba andando por la carretera que llevaba a ese campo lunar, a ese mar de lodo y piedras, que antes era el pueblo de Longarone, encontré al equipo de enviados especiales de Il Giorno. Y uno de ellos, Guido Nozzoli, se paró y me dijo: ¿quién eres? Le contesté que era Gianpaolo Pansa. ¿Para qué periódico trabajas? Para La Stampa. ¿Cuántos años tienes? 28. Nozzoli es de Romagna y es muy decidido y me dijo: vas a verla. Cuando hablo de esto me dan escalofríos, porque era como un aviso de que lo que iba a ver en Longarone, al no haber visto desastres de guerra, ni ciudades bombardeadas, ni cadáveres en las calles, iba a ser lo peor que había visto en mi vida. Y efectivamente, eso fue lo que vi en Longarone. Se veía gente enfadada, consternada, que se preguntaba por qué. ¿Por qué? Si lo sabían, ¿por qué? ¿Dónde están mis cosas? Buscaban recuerdos de sus conocidos, de familiares desaparecidos. Gritaban, blasfemaban, hacían de todo. Pobre gente. Pero es comprensible porque fue un desastre tremendo.
¿Qué hicieron los supervivientes? Empezaron a poner nombres a las diferentes partes de aquella explanada. Le ponían el nombre y el apellido del propietario de la casa que había desaparecido. Hicieron muchísimos carteles, muchos palos con carteles, donde escribían nombres a mano. A veces se enfadaban con nosotros, los periodistas. Estaban furiosos porque se veían como el ejemplo vivo de una Italia que no había sabido evitar ese diluvio universal y hasta nos tiraban piedras. Cuando miré vi aquel campo casi lunar. Ya no estaba Longarone. Entonces dije, no me lo creo, esto no es verdad. No lloré. De mi boca salió un lamento mucho más profundo. Pero no fui capaz de gritar ni de llorar. No me lo creía. Me encontré a mi amiga, con la que jugaba, Laura Bentivoglio, y me dijo que no fuera allí, porque no había nada. Pero yo seguí, y cuando llegué al monte Vienna, vi que solo era un pedregal. Estaba todo blanco. Aquello fue un varapalo tremendo. A la mañana siguiente el lago estaba lleno. Había colchones, mobiliario, maderas y cadáveres. Los cuervos eran impresionantes. Desde entonces no puedo ver a los cuervos. El problema era dónde meter los muertos. Los cadáveres que se encontraban. Tras 2 días, los bomberos se organizaron un poco e hicieron fosas comunes con las grúas en un campo de maíz. Estaban organizados así. Tenían bancos donde apoyaban a todos los muertos. Los lavaban con la manguera, les hacían fotos de frente y de perfil y los metían en las cajas. Esperaban 1 o 2 días a que los familiares fueran a reconocerles y dijeran: es mi hermano, mi padre, mi abuela, mi nieto. Y entonces les ponían nombre y apellido y los enterraban. Pero los que no se podían identificar, que eran la gran mayoría, los sepultaron sin nombre. Al principio no tenían la valentía de mirar. Era algo así como una película. Veías pasar muchos cadáveres. Y yo, que con solo ver una aguja ya me desmayaba, fue impactante. Fuimos a Fortoña después de haber recorrido todos los cementerios. Las tumbas estaban abiertas para ver dónde habían metido a mi hermana. Encontramos a Massimo. Lo habían metido en la parte alta con los no identificados. Así que quitamos a la persona que estaba con ella y pusimos a Massimo con mi hermana.
Después de ver a los primeros cadáveres, no pude continuar. Aunque la esperanza de encontrar a mi hermana, mi madre, mis abuelos y a mis seres queridos me daba fuerza, llegó un momento en que me sentí como un animal. Cuantos más veía, mejor, porque así tenía más posibilidades de encontrarlos. De cada cadáver había un informe con las fotos del muerto y con sus datos. Así, los que buscaban a sus familiares y no les encontraban, podían buscar en ellas. Se abrió una sala de la comisaría de Belluno con mesas muy grandes donde se acumulaban estos informes. Era una locura. Era una especie de muestra de los horrores humanos. Nunca había visto nada así. Le ricerche sono sempre adesso più o meno più difficili, ma si pensa sempre una speranza di poterle ritrovare sugli oggetti, sulle vere, le collanine, gli orecchini, qualche cosa insomma che si riconosce che aveva addosso a prima. Io sto a cercarla, perché più cari gli ultimi che i primi. Purtroppo, con tanti sacrifici abbiamo piacere di trovarla tramite gli oggetti, perché domani mia nipote possa dire qui riposa tua mamma e tuo papà assieme, e così non trovarla non possiamo dire così. Encontramos a la niña de 6 meses. La encontraron en Belluno, en Limana, en el agua, con la pulserita del nombre y el apellido en la muñeca. Encontramos al niño de 10 años y a mi tío, que lo enterraron en Fortoña, a pesar de que mi madre decía que ese no era su hermano. Todos estaban deformados, eran muchos, y estaban irreconocibles. El problema es que solo encontraron y reconocieron a mi padre. De los demás no sé nada. Les he buscado durante mucho tiempo y la verdad es que les sigo buscando. A mis padres no les encontramos. Sé que mi tío y todos los demás familiares acabaron en la localidad donde estaban los cadáveres y las fotos. Pero no he conseguido encontrar a mis padres. Dormíamos casi al lado. Solo había una pared entre medias. Y no sé por qué. Días y las semanas posteriores encontraron unos cuantos cuerpos desfigurados y los demás no los encontraron nunca. Pensaban que estaban en el fondo del lago. Pero un año y medio después, vaciaron el lago para arreglar el drenaje del fondo. Y creo que encontraron los restos de 2 cadáveres. Los políticos tampoco eran bien recibidos. Recuerdo cuando fue Leone, el primer ministro, y dijo: gente de Bajont, tendréis justicia. No le aplaudieron. 6 o 7 días después del desastre, vino a Longarone Giovanni Leone, que también era un famoso abogado penalista. Antes de irse en el avión, el alcalde Arduini dijo: Excelencia, nosotros no queremos venganza, pero sí justicia. Y él respondió con firmeza que justicia se iba a hacer. Recuerdo esas palabras porque son cosas de las que luego se habla. Ese señor, en el 69, en el proceso de L'Aquila, era abogado defensor de los responsables de la tragedia. Y a nosotros nos había prometido justicia. A mí me recogieron de entre los escombros y me llevaron al hospital de Pieve di Cadore. Y allí estuve con otros niños. Yo era el mayor de todos. Era el único que tenía 16 años.
Los demás tenían 8, 10, 12 años. Lo único que recuerdo es la visita de la princesa Tití de Saboya. Aquel es el único recuerdo real que siento como mío. Y eso me hizo ver que en realidad yo estaba allí. Y después estuve en el orfanato. Del cielo azul de Caso y de la libertad que tenía allí arriba, a pesar de los problemas de la infancia y de la pérdida de mi padre. Yo era feliz, vivía como Heidi. De repente estaba entre la niebla del campo veneciano. Tenía niebla por dentro y por fuera. Volví a estudiar en Catulo. Pero ya no quería estar en el colegio porque siempre que bajaba las escaleras del edificio pensaba en la última mirada de mi padre. Por la noche salía de la sala de estudio y me iba a un rincón a llorar. Tardé unos años en recuperarme. Mi madre acabó en el hospital, casi muere. Siempre estaba en el neurólogo. Casi todos los supervivientes se pasaban la vida en el neurólogo para intentar curarse, porque tenían pesadillas. Veían a muertos subir las escaleras y les decían, tú también deberías estar aquí. Una queridísima amiga mía de la infancia, con quien estuve la mañana de la tragedia y que también perdió a su madre, se fue al valle de Chelina y al valle de Beluna. Y 30 años después, me la encontré en un camping en la playa. Eso demuestra el modo en que esto rompió nuestra vida. Siempre he intentado olvidar ese hecho tan malo, grande e inmenso. Pero de vez en cuando se me venía a la cabeza. De hecho, cuando duermo, veo imágenes de mi pueblo. Lo que pasó aquella noche es algo que no se puede borrar, evidentemente. Y vuelve siempre. Tanto que para mí, recordarlo ahora es casi un modo de vida. Cuando se toca fondo, es imprescindible pedir ayuda. Pensaba que mis problemas no tenían que ver con Bayont, pero vi que me costaba mucho seguir adelante. Pedí ayuda y me ha sido muy útil. Sentía que mi vida estaba dividida en dos. Antes de los 16 tenía una vida y una diferente después de los 16. Y no podía ni quería unirlas, porque eso significaba aceptar el desastre de Bayont. Me quedé sola a los 12 y me casé a los 18. Pero nadie me enseñó a ser madre, a ser mujer, a ser nada. La depresión, el sentimiento de culpa, los miedos. Por ejemplo, miedo cuando veía bolsas de basura. Salía corriendo. Cuando llegaba el periódico con las noticias de la crónica, evitaba leerlo. El sentimiento de culpa me perseguía. En una de mis pesadillas más frecuentes, que tengo incluso ahora, estoy en un pueblo donde documentación, solo me sé mi nombre. Mi marido me despierta porque lo paso mal. Menos mal que solo tengo ese sueño unas 3 o 4 veces al año. Recuerdo una sesión en la que el psicólogo me dijo, están muertos. Yo le miré y le dije que no era verdad y volví a casa. La sesión fue la del lunes por la mañana y los domingos siempre sacaba un rato para mí y veía las fotos, las que habían quedado. Aquella vez las dejé encima de una silla.
Luego, con las fotos en la mano, recordé las palabras del psicólogo. Están muertos. Mientras las miraba y, de repente, me salió un grito de una fuerza y una duración enormes. Noi vogliamo che Longarone sia ricostruita dove era. Purtroppo della gente in giro ci biasimano e ci dicono che ci hanno mandato degli indumenti, delle cose che noi non chiediamo, l'elemosina, ma bensì, prima di tutto, la tranquillità, il benessere e il lavoro. Habían decidido reconstruir el pueblo de Longarone en otro lugar. Y nosotros nos rebelamos contra esa decisión. El 24 de diciembre del 63, nevó. Vinieron don Piero Bes, nuestro primer párroco, y Monseñor Muchin a celebrar una misa para los supervivientes. Y Monseñor Muchin dijo: esta misa no es de requiem, es una misa de resurrección. Pensábamos que una vez pasado lo del lago podríamos volver porque gran parte de las casas de Erto estaban en pie. Pero no fue así porque mientras surgieron diversos intereses. Los de Enel todavía querían utilizar el agua y a la gente eso le molestó. Todos decían, si se va la gente, se van los problemas. Luego nos prometieron que nos darían trabajo en la industria y que nos llevarían a la llanura, donde no había necesidad de sufrir para sobrevivir. Después nos prometieron casas nuevas con todas las comodidades. Muchos cayeron con estas promesas, incluso los administradores del comune. Sin embargo, una parte de los habitantes luchó, incluso físicamente, instalando puntos de control y rebelándose contra las prohibiciones para reconquistar su derecho a volver a vivir en su tierra y sus casas. Pusieron un punto de control en Cimolais, con policías, y no se podía pasar. Así que nosotros evitamos a los policías y nos íbamos por el bosque hasta Erto. No había otra forma. Mucha gente, emigrantes, después de lo de Bajont, volvió y se quedó. Algunos decidieron vivir en Longarone para reconstruir el pueblo. Otros no lo consiguieron. Era gente que tenía que llegar muy lejos y no tenía fuerza para quedarse y luchar. El comune de Longarone perdió casi 1.500 personas. Así que la comunidad estaba destrozada y toda esa gente se sustituyó en parte por los emigrantes que volvieron al pueblo y por personas nuevas que venían de fuera. Así que se creó, sobre todo en los primeros años, No estaban contrapuestos, pero se veían dos grupos, los supervivientes, que entre comillas eran los autóctonos, y los que venían de fuera, los nuevos. Durante años se trató de que las cosas pudieran ir bien. Es decir, que la convivencia fuera buena, pero eso siempre ha sido difícil. Imagino que los que vuelven a Longarone, incluso los ex-longaroneses, se encuentran una ciudad y a gente que no conocen. Así que Longarone tiene que vivir. Debe vivir construyendo su sociedad a través de los nuevos habitantes. Durante muchos años hemos tapado lo de Bajont. Hemos hablado poco. La gente ha trabajado mucho para reconstruirlo, pero sin hablar de lo que les pasó.
Nosotros, en 45 años, no hemos hablado nunca de aquella noche, en absoluto. Nunca nos hemos mirado a los ojos y hemos hablado del tema, nunca. Y ha sido así porque sabemos que supone mucho dolor. Resulta difícil pedirle a alguien que te hable de eso, sabiendo lo que le supondrá. Mis hermanas han corrido un tupido velo con respecto a lo que pasó y no quieren oír hablar del tema. Igual les pasa eso a los que se han ido de Longarone. Pero nosotros necesitamos hablar y cuando nos encontrábamos siempre hablábamos de Longarone. Con mis hijos casi no he hablado de Vajont, porque saben que yo lo paso mal al recordar ciertas cosas y nunca me preguntan al respecto. Sí, mi hijo nunca me ha preguntado si estaba o no. Es inevitable. Cada vez que paso por esa carretera, miro la naturaleza. El río Piave. Y pienso en ellos. Siempre. Lo he aceptado porque sé que viene del trauma que me creó, de las emociones tan fuertes que vivimos. Pienso que somos valientes por ser así y poder seguir adelante con nuestra vida. Y pienso en los demás. Incluso en los que no pueden expresar lo que sienten. Y veo que son muy valientes.